Maribel Yáñez nos acompaña en esta mañana para hablarnos del control de la ingesta de azúcar. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gaby. Pues fíjate que estamos cometiendo muchos errores en relación al azúcar, es decir, con cosas muy simples que podríamos quitar o sustituir, nos pasa que empezamos a engordar y nos preguntamos, ¿por qué no bajamos de peso? ¿O por qué nuestros hijos padecen de hiperactividad? ¿O por qué están llenos de azúcar su alimentación? O el paciente que llega a consulta y nos dice, oye, yo compro stevia en vez de tomar azúcar. Yo no tomo azúcar. Y ahorita vamos a ver cómo consumes demasiado azúcar sin darte cuenta en alimentos. Sin ser directamente del tarrito de azúcar a la taza o al plato. Azúcar de mesa, exactamente. Entonces, vamos a poner varios ejemplos muy típicos, muy comunes de la alimentación que llevamos nosotros diariamente. Vamos a poner el ejemplo de las leches. Por ejemplo, aquí tenemos una leche, en este caso, que es una leche azucarada. Esta leche azucarada, por ejemplo, que yo tengo aquí, yo la puse porque tiene 20 gramos de azúcar cada tetrapack de estos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto es la recomendación diaria que recomienda la OMS? La OMS recomienda el 10% diario de las calorías totales, es decir, no más de 50 gramos. Y ya este tiene 20. Y este tiene 20. Imagínate. Entonces, ¿cuánto le estás dando a tus pequeñitos? Sí. Ahora, seguimos con un jugo. Sería mejor consumir la naranja como tal, porque tiene fibra, porque va durando durante todo el tiempo la glucosa en la sangre. En el caso de un jugo procesado, que aquí lo traigo en forma de Tetra Pak, este juguito tiene 12. Entonces, y agarré uno de los que más tienen, pero hay unos que tienen 7, hay unos que tienen 10. No significa que por eso vas a agarrar el de 7. Claro. Definitivamente un jugo de Tetra Pak se pierden vitaminas, se pierden enzimas, y recordemos que las enzimas son quien cortan toda la comida para poderla desdoblar y poderla absorber. Maribel, normalmente este tipo de productos son los que los niños llevan o compran también. Claro, muy común. En la escuela. ¿Cómo podemos sustituir entonces esto? Pues sería mejor que le llevaras, por ejemplo, en la noche puedes abrir tu naranja y estarla pelando, dejarla en gabazos y dársela en un tupper. Perfecto. En donde tú le puedes dar la naranja como tal en gabazo. En el caso de las lechitas, yo sé que son muy prácticas, pero también hay lechitas en Tetra Pak que no tienen azúcar, que no tienen fresa, ni vainilla, ni chocolate. Ayer encontré una que es de sabor cookies and cream. ¿Qué de natural puede tener eso? Nada, ¿no? Además. Vamos a poner otro ejemplo en el caso del yogurt. Yo les traje aquí un yogurt que se conoce comúnmente como Petit Suisse. Esa es la consistencia de un yogur cremoso pequeñito para los niños. Sí. Y bueno, hay muchas marcas conocidas. En este caso, cada uno de estos Petit Suisse, chiquitito, aquí equivale a 2 porciones, cada uno nos aporta 20 gramos de azúcar. Dios. Y ya se lo bajaron. O sea que acá hay 40. Acá hay 40. Entonces, cuando vienen en paquetes de 4, ¿cuánto tú le estás dando? Le estás dando 80, ya te estás pasando de la porción. Y por ser tan pequeñitos, tal vez se tomen más de uno al día también. Claro, o lo crees inofensivo. ¿Sabes cuáles también? Hay unos en México que tienen lactobacilos, que los niños dicen, es mi lechita chiquita. No, esos aportan 10 gramos de azúcar. Si tú le mandas en su lonchera, vamos a poner un ejemplo, o hasta para ti mismo, una lechita de estas endulzadas con chocolate, le mandas un Petit Suisse y aparte le mandas una barrita. Imagínate, una bomba de azúcar para el niño. Sí, pero fíjate que las mamás lo ven como de forma aislada. Me dicen, es que yo compro pechuga de pavo, yo compro panela, yo compro pan integral, yo compro alegría, pero cuando los juntas, a lo mejor es una mala combinación. Claro. ¿No? Claro. Bueno, seguimos con otros ejemplos. Les traje en el caso de unas barras. Aquí yo tengo 2 barras. Mi del lado derecho, esta que tiene arándanos, está muy de moda consumir arándanos, pero resulta que tienen demasiada azúcar. ¿Por qué no mejor Estas son procesadas, ¿verdad? Son procesadas, y ahorita voy a explicar los gramos que tiene. Y acá una alegría la haces con amaranto, con miel de agave o miel de abeja, nueces y se acabó. De hecho tienen, si bien te encuentras una nuez, te encuentras ahí un cacahuate, pero en el caso de estas barras que son muy prácticas, tienen demasiada azúcar, mucho conservador y sobre todo nos dan estos shots de azúcar que a la media hora, 1 hora, vas a estar con un hambre feroz. Entonces, ahorita venía viendo a la gente en el elevador con un café de estos que traen azúcar, con crema batida y con una barrita y con un yogur. ¿Sabes la bomba que es eso si lo sumamos?
Es una barbaridad, ¿no? Y traigo otro ejemplo en el caso del yogur griego, que podría ser una muy buena opción en sustitución a un Petit Suisse o de estos yogurts que tienen cereal al ladito. Eviten esas combinaciones porque son shots de azúcar. Entonces, no todos los yogurts griegos son buenos. Si trae colorante, si trae un saborizante, si trae azúcar, de preferencia no, porque no es natural y lo único que nos va a provocar es darnos ansiedad durante todo el día. Y engordar, por supuesto, ¿no? Entonces hay que buscar siempre la opción más natural, digamos. Y ¿sí podemos creer en la tabla nutricional de estos productos? Mira, tenemos un problema en México. No está muy legislado esta situación de exactamente, o sea, los carbohidratos. Vamos a por qué buena pregunta. Los carbohidratos tú los vas a leer en la parte de atrás, va a decir carbohidratos totales, de los cuales azúcares y fibra. A veces no nos ponen el azúcar y nada más nos ponen, voy a poner un ejemplo. En los jugos te dice 24 gramos de carbohidratos totales, de los cuales 1 gramo de fibra. No te ponen el azúcar, tú solo réstalo. Entonces tendrá 23 gramos de azúcar ese juguito. Y así es como tú te puedes dar cuenta. Otra manera de darte cuenta es en los ingredientes. No te vas a la tabla, te vas en la parte de hasta abajo y ahí en ingredientes, si dentro de los 3 primeros lugares está el nombre azúcar, sacarosa, fructosa, maltodextrina, dextrosa, porque estos nombres son como con otro... Son exóticos. Son exóticos, pero es azúcar. Eso es azúcar. Si está dentro de los primeros 3 lugares, tu producto es básicamente azúcar, o sea, quiere decir que el 70% de lo que viene en los 3 primeros lugares es lo que representa. Muy bien. Si tiene, por ejemplo, un chocolate o una leche con chocolate, si tiene azúcar, leche y manteca, entonces te estás tomando una leche con grasa y azúcar, ¿no? Maribel, rápidamente, porque mencionaste la stevia. Hay muchas personas que se apoyan en este producto para sustituir el azúcar, endulzar y sentirse pues libres de pecados. ¿Cuál es la cantidad, digamos, apropiada que debemos consumir de este producto? Mira, la stevia hace muchos años no estaba recomendada porque generaba estebócidos que están relacionados con el cáncer. Hoy en día se sabe que es seguro, que es una hierba y que la debemos de utilizar como tal, como hierba. Yo les recomiendo que la compren, la pongan a hervir, la pongan como en mamilas y entonces lo puedes usar como goteros también o en goteros y la puedes usar perfectamente para... La procesada no, entonces. No, porque la procesada, lo hemos platicado aquí varias veces, el sobre trae un vehículo que son estos nombres exóticos que no te has dado cuenta y puede ser contraproducente y puedes estar consumiendo azúcar sin darte cuenta. Muy bien y muy interesante porque las personas se han apoyado en este producto para sentirse que no están abusando del recurso dulce. Muchísimas gracias, Maribel, gracias a ti, por todos estos tips. Es muy importante que tomemos en cuenta a la hora de hacer una dieta o de querer comer de manera mucho más sana. Pues te vemos en una próxima oportunidad. Y ahora vamos